Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestro estudio de Efesios de este jueves 20 de mayo del 2020 y vamos a esperar a que, como cada miércoles, se vayan sumando unos cuantos más a nuestra transmisión y a nuestro estudio, en vivo de Efesios, ¿ok? ¿Qué te parece si mientras vas preparando tu cuaderno, tu Biblia, y vamos preparándonos para entrar al estudio de el libro de Efesios? Un libro que la semana pasada estuvimos estudiando y nos dimos cuenta de la importancia de lo que es el libro de Efesios para nosotros. Este estudio va a manejar una serie de ¿cómo decirles? Figuras retóricas. Espérenme, es que algunos hermanos me están preguntando que si voy a predicar hoy por Facebook, y déjenme les digo que ya estoy en vivo. Una serie de figuras retóricas, de pensamientos que consisten en el uso de una palabra con un sentido figurado. ¿Eso qué quiere decir? Que el libro de Efesios toma cosas, toma figuras como el cuerpo de Cristo, para hablar sobre la iglesia. Es que me están preguntando y les estoy pidiendo a alguien que me ayude a decirles a los que me ayuden, por favor. ¿Ok? Y está hablando del cuerpo de Cristo. Pablo dice que nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Así que por favor, ayúdame y abre tu Biblia en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios. Perdón, es que ya me salí. Efesios 5. Efesios 5. Someteos los unos a los otros. Dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es el propósito del cuerpo? Bueno, es ser la plenitud de todo aquel que lo llena todo. En otras palabras, es la expresión de la cabeza
y para eso sirve un cuerpo. Un cuerpo sin una cabeza no tiene ninguna función, ya que su propósito es expresar y llevar a cabo los deseos de la cabeza. La única ocasión en que un cuerpo humano sano no lo hace es cuando algún centro nervioso secundario recibe un estímulo artificial. Ya lo habíamos visto la semana pasada. Habíamos dicho que un cuerpo necesita una cabeza para poder funcionar, asimismo como una cabeza necesita un cuerpo para poder funcionar. Por ejemplo, usted sabe que si se golpea la rodilla con un martillo en el lugar indicado, su pierna saltará en el aire sin que usted ni siquiera lo desee. ¿Por qué? Porque se está estimulando un nervio de parte de la rodilla. También dicen, aunque usted decida no dar una patada en el aire, su pierna seguirá reaccionando cuantas veces se le pegue en el mismo nervio. Entonces nos preguntamos en algún momento si alguna parte de la iglesia va a recibir un golpe y va a empezar a tener actividad. Y eso, amado, eso es lo que está pasando en estos tiempos de pandemia. Quiero centrar esta idea. Cuando usted golpea una rodilla es porque se le está haciendo una revisión médica. Regularmente usted va al médico, se le hace unos estudios, se le hace un chequeo. Hace mucho que no veo ese estudio, pero con ese estudio se revisaban los reflejos de la persona. Se tomaba un pequeño martillito y se pegaba en la rodilla a fin de causar un pequeño choque eléctrico en la rodilla y que la rodilla pudiera actuar en sí misma y de esa manera poder ver si el estímulo externo había sido dado en el punto correcto y poder ver los reflejos de la pierna. ¿Para qué? Para ver si los reflejos estaban verdaderamente sanos o el cuerpo estaba verdaderamente sano. Y esto es lo que pasa con la iglesia, amados hermanos. En este tipo de pandemias, de problemas, de necesidades, cuando la iglesia es golpeada o cuando el cuerpo de Cristo es golpeado, cuando el cristiano es golpeado, el cristiano y el cuerpo de Cristo tiene que reaccionar de alguna manera en que se vea si está sano o no está sano. Y creo que en estos tiempos la iglesia de Cristo está siendo golpeada para confrontarnos si realmente somos una iglesia sana, amados. De verdad, esto nos ha hecho darnos cuenta si realmente usted y yo somos cristianos sanos, cristianos que responden correctamente a los estímulos externos. En este caso, una enfermedad. Sea como fuere, la función del cuerpo es expresar la plenitud de aquel que todo lo llena. Volvemos a regresar a esa frase tan impresionante. Piense usted alguna vez acerca de sí mismo en ese sentido. ¿Se atreve usted a considerarse de la misma manera que Dios piensa de usted? Como un cuerpo que ha de llenarse por completo y que ha de inundarse con la presencia de Dios. Pablo nos dice en este estudio, en él todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser templo santo del Señor. En él también vosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2 del 21 al 22. ¿Qué significa, amados? Aquí tenemos un templo santo. Tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de cada uno de los cristianos es un templo santo, así mismo como el de la iglesia, porque la iglesia y el templo no es lo mismo. Acuérdate lo que habíamos estudiado las semanas pasadas. El templo es el edificio, la iglesia somos tú y yo. Un templo vacío no funciona, no sirve, sirve solamente como bodega, sirve solamente como salón social, sirve solamente como un edificio donde guardar cosas, pero un templo lleno de gente se transforma en el receptor de la iglesia. Por eso ahora en tiempos de pandemias el diablo no ha cerrado ninguna iglesia, al contrario, el diablo cerró los templos, pero la iglesia sigue activa y eso somos tú y yo cada que nos conectamos a escuchar la palabra de Cristo. Amado, quiero que también sepas una cosa. Cuando todos los productos inservibles de las empresas humanas se hayan desmoronado, convirtiéndose en polvo, y cuando todas las instituciones y organizaciones que creamos que hacen mucho queden olvidadas, el templo de Dios se convertirá en el punto central de la atención a lo largo de la eternidad. Y es exactamente lo que da a entender este pasaje que dice el que lo llena todo.
Cuando tú volteas a ver lo que ha causado la pandemia, te vas a dar cuenta que grandes empresas, poderosas empresas, empresas que tenían el control de México y del mundo, podemos voltear a ver que se han colapsado, han cerrado sus puertas y son las empresas que están presionando para que se vuelva a tener actividad. Podemos voltear a ver la iglesia y podemos ver que aunque las puertas de las iglesias están cerradas, las puertas de los templos, perdón, están cerradas para que las iglesias no se congreguen, la realidad es que la iglesia sigue de pie, porque la vida de la iglesia son las personas, somos tú y soy yo. Además, él lo está edificando ahora usando bloques de construcción humanos, dándoles forma, creando los bordes, lijándolos y preparándolos para así dejarlos listos tal y como él desea, poniendo a seres humanos en este templo donde quieren que esté. ¿Qué significa? Dios, a través de situaciones como las que vivimos en este 2020, está preparando bloques humanos, piedras humanas. Hay un canto de el grupo En Espíritu y en Verdad que se llama Piedras Vivas. Y ese canto tiene un pedacito, una estrofa que dice: tú has querido usar piedras vivas, usar hombres y mujeres que has estado preparando, lijando, transformando para que esas piedras vivas sean la base de tu iglesia. Somos una construcción humana que está siendo preparada y está siendo, se me fue la palabra, está siendo... Dios nos está manejando y nos está formando para tener una excelencia, para ser excelentes y poder ser un templo a donde quiera que nosotros vayamos. Cuando tú te mueves de tu casa, cuando tú vas a visitar a tu familia, cuando tú vas a visitar a los amigos, eres esa iglesia que va y lleva la palabra de Dios a la gente, de tal manera que no solamente te conviertes en una iglesia, sino también en un templo, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando tú te mueves y vas y predicas y trabajas y llevas la palabra de Cristo, eres la iglesia, pero también eres el templo del Espíritu Santo, y a donde vas tú va el Espíritu Santo junto contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Pues el propósito para usted y para todo templo es tal y como dice Pablo, ser la residencia de Dios, ser su morada. Eso prevé e incluye todo cuanto entendemos por la palabra hogar. Cuando mi familia y yo regresamos de un largo viaje, tan pronto como llegamos a casa nos quitamos los abrigos, nos estiramos y nos ponemos cómodos y todos comentamos lo a gusto que es estar en casa, dice el escritor de este estudio. Y no sé si te ha pasado cuando viajas y tienes un largo viaje y ese largo viaje te hace regresar después de un tiempo a casa, te sientes muy cómodo, te sientes a gusto. Puedes llegar a la comodidad, quitarte los zapatos con gusto, ir al refrigerador, abrir el refrigerador, sacar un agua, sacar un refresco, sacar pan, jamón, queso para hacerte un sándwich, y realmente te sientes contento porque estás en casa, amado. Cuando Dios está trabajando con las iglesias y con los templos humanos, Él nos está preparando para el día en que lleguemos a nuestro hogar. ¿Sabes algo que me ha enseñado la pandemia? Que yo lo tenía presente, pero no lo había querido entender de esta manera. Es que como seres humanos estamos muy acomodados a este mundo. Por eso es que a veces nos da temor morir, porque pensamos que el dejar todo esto, al momento de morir y dejar todo esto, se va a acabar todo y vamos a dejar de disfrutar las maravillas y las bendiciones que tiene esta tierra. Esta tierra es hermosa, esta tierra es hermosa. La gente que nos rodea es hermosa. Yo no sé si en estos tiempos has valorado a tu familia, y aunque a veces por tal o X cosa nos distraemos en el celular, pero realmente uno se pone a pensar: ¿qué pasaría si faltara mi esposa? ¿Qué pasaría si faltara mi mamá? ¿Qué pasaría si faltara mi hijo? ¿Qué pasaría si faltaran mis abuelos, mi madre, mis suegros? Uno se empieza a poner a pensar en toda la familia y empieza a darse cuenta del valor que hemos dejado de tenerle a la gente que nos rodea. Hemos estado más acomodados a este mundo que pensar en lo que tenemos alrededor de este mundo. Y pensamos que al morir vamos a dejar a los que nos rodean, pero también lo que nos ofrece este mundo.
y dejamos de entender que cuando uno muere regresa a su hogar, regresa a su casa, regresa a la morada eterna, regresa al lugar de donde provenimos. Tú y yo cuando nacimos veníamos directamente del hogar a donde vamos a regresar cuando muramos. Por eso la palabra dice que en esta tierra somos peregrinos, somos extranjeros, somos como los judíos que solamente pasaban por esta tierra y después tenían que regresar a su hogar. Así tú y yo somos en esta tierra. Y Pablo, a través del libro de Efesios, nos quiere enseñar eso, que tú y yo somos peregrinos y extranjeros y no tenemos nada que abrazar ni a que aferrarnos a esta tierra, porque cuando tú y yo lleguemos a la morada celestial, a la morada eterna, ahí lo vamos a tener todo y vamos a estar por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Dice, pero ¿qué es lo que hay en nuestra casa que nos hace sentir de ese modo? ¿No es el hecho de que al estar en casa podemos relajarnos y comportarnos tal y como somos? Eso tampoco quiere decir que cuando no estamos en casa somos otra cosa, que no seamos nosotros mismos, pero sí es cierto que nos vemos un tanto limitados, mientras que en casa podemos hacer lo que queramos, relajarnos y actuar con naturalidad. A veces cuando estamos en una casa ajena es bien difícil disfrutar de alguna libertad. Debes de tener mucha confianza con las personas para poder relajarte en su casa y manejarte, ir y venir con una naturalidad que te haga sentir tú mismo. La verdad es que no. La verdad es que cuando estamos en una casa ajena, por más confianza que tengas, híjole, se complica. Yo no sé cuántos de ustedes estén acostumbrados a llegar a su casa, quitarse la ropa, ponerse el short, ponerse la playera más garruda que tengan y vámonos a andar vueltas y vueltas. Yo no sé cuántos de ustedes acostumbran prender la tele, subir los zapatos al sillón, acostarse y ver su programa favorito. Yo no sé cuántos acostumbren llegar, sacar todas sus cosas, la computadora, el iPad, tener el sándwich a medio morder, el vaso con refresco. Yo no sé cuántos de ustedes estén acostumbrados así, pero en casa ajena es muy difícil hacerlo. Por eso cuando tú llegas a tu casa te sientes relajado, te sientes que puedes ser tú mismo y puedes sentir esa libertad de actuar naturalmente tal y como eres. Por eso, amado, por eso debemos entender que Dios está edificando una iglesia en esta tierra para que al lugar donde vaya podamos ser tú y yo los mismos, sin amarrarnos el corazón a esta tierra, sabiendo que estamos por un breve tiempo en esta tierra, pero aún así, estando en esta tierra, debemos de sentirnos completamente relajados, completamente bendecidos, porque cuando tú te relajas y cuando sabes que estás en una casa ajena que no es tu casa, puedes ser tú mismo, pero al ser de tú mismo puedes ser de bendición, de tal manera que los que están a tu alrededor pueden aprenderte y tú puedes edificarles. Eso era lo que Pablo hacía en esta tierra. Pablo decía, yo por mí prefiero estar en el reino de los cielos ya. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pablo decía, yo ya quisiera estar allá, yo ya quisiera estar en la presencia de Dios, pero sé que me necesitan y por eso sigo aquí. Por causa de ustedes sigo aquí. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que el estar en medio de la gente que lo amaba era una manera de bendecirles, de que la gente le aprendiera, pero sobre todo que con sus acciones se edificara a la gente. Y esa es la idea de que la iglesia de Cristo esté en esta tierra. Por eso dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Habíamos dicho que íbamos a ver unos tropos, dice el estudio, y lo que dice el tropo es unas figuras. Pablo nos está confrontando como iglesia, Salvador
esposos y esposas. Porque a final de cuentas, amado, la obligación del esposo es amar a la esposa, cuidarla, respetarla y bendecirla. Y la de la iglesia es amar a su marido y respetarlo. Entonces, ahí tú y yo podemos entender como iglesia, como esposa del Cordero, cuál es nuestra posición. Amar a Cristo, respetarlo y obedecerlo. Por eso Pablo dice, yo estoy en esta tierra porque ustedes todavía me necesitan. Por obediencia a Dios, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces, mientras la iglesia de Cristo esté en esta tierra, mientras tú y yo estemos en esta tierra, estamos para obediencia de nuestro Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Estar vivos en esta tierra es hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es hacer lo que Él quiere es hacer lo que Él quiere que hagamos. Para mí el vivir es Cristo, es vivir de tal manera como Él quiere que yo viva, piense como Él quiere que yo piense, hable como Él quiere que yo hable, predique como Él quiere que yo predique, amado. Si Dios nos da la oportunidad a ti y a mí de predicarlo, debemos hacerlo. Dios tiene el poder de hacer que una piedra se levante y predique, y créeme que va a ganar más almas que tú y yo. Pero realmente Dios ha creído conveniente que tú y yo seamos los portadores de esa gran gloria. Él ha creído conveniente que tú y yo seamos aquellos que lleven la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gente puede ver hombres y mujeres imperfectos transformados en un proceso de perfección. Como lo decía el domingo pasado, la gente nos va a ver y va a decir, ¿qué no era el borracho? ¿Qué no era el defraudador? ¿Qué no era el ratero? ¿Qué no era el mujeriego? ¿Qué no era? ¿Qué no era? ¿Qué no era? ¿Qué no era? Y se podrán estar refiriendo a nuestra vida pasada. Pero el domingo se los dije, ellos van a confrontar nuestra vida pasada con nuestra vida presente y deben de ver un cambio. Cuando ellos vean un cambio, entonces las puertas de su corazón se abrirán para el evangelio, no para ti, no para mí, no para que nos aprecien, no para que digan, ay, qué buen tipo, ya cambió. No, se abrirán las puertas de su corazón para recibir el evangelio, para recibir a Jesús, y van a creer que así como tú y yo pudimos tener un cambio, así ellos van a recibir un cambio. Por eso es importante que la iglesia esté llamada para edificar, y tú y yo entender que tenemos que edificar a la gente. En el tercer capítulo de Efesios, Pablo introduce otra figura en la que aprendemos que la iglesia es un misterio, un secreto sagrado. Por eso a veces muchos no pueden entender lo que es la iglesia. Efesios 3, 8 y 10 dice, a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Mi amado, amada, estas son unas maravillosas insinuaciones, dice el estudio, en el sentido de que Dios ha tenido para algunos planes secretos y que ha estado poniendo en práctica a lo largo de los siglos. ¿Qué más dice? Que nunca ha revelado a nadie, pero que tiene una gran meta y un propósito en mente, y que tiene la intención de cumplir, y el instrumento del cual se está valiendo para hacerlo es la iglesia. Dice, a mí, que soy el menor de todos los santos. Pablo se está viendo como el menor de todos aquellos capaces de predicar la palabra de Dios. Pablo se da cuenta que tú y yo, como seres humanos, no somos capaces de mucho, amado hermano y amada hermana. Hay que entenderlo. Pablo dice que no tengamos un pensamiento mayor de lo que tú y yo podemos ser. En palabras coloquiales, no te sientas más de lo que en realidad eres. El ser humano tiende a veces a sentirse más de lo que en realidad es. El ser humano a veces tiende a sentirse más de lo que en realidad puede hacer. El ser humano a veces piensa que puede abarcar mucho, pero la realidad es que tú y yo somos personas
con límites. Tú y yo, físicamente, humanamente, tenemos límites. Y no quiero que te quedes con eso en la cabeza, de que tú y yo tenemos límites. Humanamente tenemos límites. Espiritualmente no tenemos límites. Eso sí, grábatelo en la cabeza. Humanamente tenemos límites, pero espiritualmente no tenemos límites. De tal manera que lo habíamos visto el miércoles anterior, que Pablo era un hombre calvo, era un hombre pequeño, dice que era un hombre patizambo. Ya alguien nos había escrito en los comentarios que Patizambo era un hombre que tenía las piernas con las rodillas casi pegadas y los pies salidos. Entonces vemos que físicamente Pablo tenía límites. Era un hombre que recibía burlas por el ser calvo, ser chaparrito, tener los pies chuecos, y era un hombre que recibía burlas porque física y humanamente él tenía límites, pero espiritualmente Pablo no tenía límites. Espiritualmente Pablo era un hombre lleno de poder. Espiritualmente Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Espiritualmente Pablo hacía cosas inimaginables. Espiritualmente Pablo le predicó a tanta gente que asombraba a cada persona que lo escuchaba y decía: wow, ese hombre está hablando con ese gran poder. Espiritualmente tú y yo no tenemos límites. Pablo decía: así que soy el menor de todos los santos. No dice: así que soy menos que el menor de todos los santos. O sea, ni siquiera se daba el espacio de menor, se daba mucho menos que el menor. Pero Pablo sabía y decía: me ha sido conferida esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo entendía una cosa, que sí podía ser menos que el menor, podía tener límites, podía tener en su vida fracasos, pero él sabía que la gracia que le había sido conferida para anunciar el evangelio ante los gentiles era inescrutable. ¿Me explico? ¿Y qué es inescrutable? Vamos a buscar qué es inescrutable. Inescrutable significa que no puede ser averiguado o comprendido. Pablo le estaba diciendo: yo he sido llamado y me han dado el privilegio de predicar entre los gentiles un evangelio misterioso, un evangelio que no se puede entender, pero que está lleno de las riquezas de Cristo, de tal manera que al yo predicarlo podemos aclarar a todos cuál es el misterio de la administración desde la eternidad hasta el estado escondido en que Dios creó todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Efesios 3, 8 al 10 dice: todo esto para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Pablo le dio a la iglesia un poder maravilloso, y eso es el de dar a conocer a la gente a través de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, y no solamente a la gente común y corriente, sino también a los principados y a las autoridades. Amado, cuando la Biblia dice que tú y yo hemos sido llamados para eso, debemos entender algo. Nunca podremos entender totalmente la aplicación de la enseñanza de la palabra de Dios, pero sí podemos saber que la enseñanza de la palabra de Dios implica a todo el universo. Pablo está diciendo que por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, los muy diversos aspectos y facetas de su sabiduría serán dadas a conocer a todos los principados y autoridades que habitan en los lugares celestiales, que es el ámbito invisible de la realidad de cualquiera y de todas las partes espirituales a lo largo de todos los tiempos, siendo la enseñanza del universo los propósitos del ministerio. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que estaba vedado para el hombre a través de Cristo Jesús ha sido mostrado. A través de Cristo Jesús ha sido manifestado. Es por eso que uno de los principales secretos dados a conocer a través de Dios, a través de su iglesia, a través de Pablo, a todos los que le conocemos, es
entender que a través de Cristo Jesús, a pesar de no merecernos, porque la salvación es inmerecida, amados, a pesar de no merecerla, Dios decidió enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por misericordia hacia ti y hacia mí. ¿Por qué? No lo podemos entender. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué Dios, con su infinita majestad, gloria y santidad, se fijó en un grupo de hombres para darles salvación, a pesar de que sabía que aunque Jesús muriera en la cruz íbamos a seguir tropezando? Pablo decía, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, eso que mi carne anhela, pero que mi mente y mi espíritu saben que lo tengo que evitar, eso es lo que hago. Pablo decía, ¿quién me liberará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente ese es el problema en el ser humano, amados. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por un grupo de hombres y mujeres que no quieren hacer lo malo, pero lo hacen. Quieren hacer lo bueno, pero no lo hacen. Sabemos que tenemos que hacer lo bueno, pero nuestra carne, nuestro pensamiento se inclina hacia lo malo. Y eso, amado, es la lucha constante. Algo inentendible, pero que sabemos que aún así Dios nos ha dado la oportunidad de vencerlo. ¿Y cómo lo vencemos, amado? Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Vuelvo al punto de Pablo. Pablo era un hombre físicamente con límites. Pablo era un hombre con límites. Tú me estás viendo a mí y yo tengo límites. Tú, hombre o mujer, amado hermano, amada hermana, amado amigo, tú tienes límites. Físicamente tienes límites, pero espiritualmente no los tenemos. Porque en Efesios 4:24 Pablo nos dice, vístanse del nuevo hombre. Es una realidad esto. Sí es verdad que no queremos que lo malo de esta tierra no lo queremos hacer y lo bueno de esta tierra lo queremos hacer. Es una realidad que vamos a fracasar, vamos a caer y vamos a hacer lo malo. Pero si tú y yo nos vestimos del nuevo hombre, según Efesios 4:24, si tú y yo nos vestimos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad y verdad, si tú y yo nos vestimos de ese nuevo hombre, entonces los límites se van a acabar. Y como los límites se van a acabar, tú y yo vamos a poder vencer las tentaciones y el pecado. La Biblia nos habla de un hombre llamado José. Un hombre que sus hermanos de inicio no lo quisieron. José fue vendido a un hombre llamado Potifar y ese hombre fue su dueño. Ese hombre le dio y le confirió todo lo que había en su casa. José era el segundo de Potifar. Él tenía acceso a todo lo que había en su hogar, menos a su mujer, a la mujer de Potifar. José sabía que todo lo que estaba en la casa le era permitido tomar. Lo único que le estaba negado era la mujer de Potifar. José, estoy seguro que en algún momento por su mente pasó el pensamiento de, oh, qué guapa es la esposa de Potifar, porque de seguro la esposa de Potifar era guapa, era atractiva. Pero José tenía una ventaja. José había sido vestido del nuevo hombre, como lo dice Efesios 4:24. ¿Por qué? Porque en el momento que la esposa de Potifar lo toma y lo quiere obligar a tener relaciones sexuales, José sale corriendo de ese mismo lugar. José huye de la tentación causada por la esposa de Potifar. Efesios 4:24 nos da el arma para que tú y yo podamos vencer a este cuerpo de muerte. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, mas las 7 veces se levantará. Podemos pensar que fueron las 7 caídas en las cuales Jesús tuvo antes de ir al Gólgota, pero también podemos pensar y referirnos a que tú y yo
algunas veces caeremos, pero asimismo nos levantaremos y seguiremos adelante, revestidos del nuevo hombre. ¿Cuáles son esos misterios que Dios revela a través de Efesios? ¿Cuál es ese misterio que Dios refiere o que Dios nos muestra en Efesios 3 del 8 al 10? Pues ese, que hemos sido tú y yo creados en semejanza a la justicia, a la santidad y a la verdad de Dios. Cuando sientas que no eres justo, recuerda que Dios es tu justicia y que de Él puedes aprender a ser justo con tu familia y con los que te rodean. Cuando sientas que te está faltando santidad, recuerda que puedes voltear el rostro, puedes voltear tu cara a la presencia de Dios, clamar al cielo y decirle: Padre, ayúdame a ser santo como tú lo eres. Falta verdad en tu vida, recuerda que puedes voltear a ver al Padre y decirle: Padre, lléname de verdad, porque tú me has revestido de un nuevo hombre a través de la muerte y de la sangre preciosa de Cristo Jesús. La iglesia, amado, la iglesia es ese nuevo hombre, porque cada cristiano es un nuevo hombre, y esto enlaza esto se enlaza con las palabras de Pablo en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amado, el domingo yo te lo decía, nadie puede hablar de su presente olvidando su pasado. Hay una canción que dice: olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Tache, sí necesitamos sí necesitamos recordar el pasado. Cuando tú predicas tu testimonio, estás recordando el pasado, pero siempre tu testimonio termina con algo, enseñándole a la gente tu presente y tu nuevo hombre. De nada sirve que el cristiano transformado por Cristo Jesús hable de su vida pasada si no hay un nuevo hombre en su vida. Si 2 de Corintios 5:17 no se muestra, nada hay de bueno que un hombre diga: antes yo era borracho y tomaba 4 cervezas, ahora me tomo 7, pero ya soy salvo. Nada sirve de un cristiano que diga: antes era ratero y robaba carteras y celulares, ahora por gracia de Dios robo bancos. No sirve, amado, realmente no sirve, porque entonces estamos negando la eficacia de la sangre de Cristo y la eficacia de la cruz del Calvario. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La creación actual, que empezó al principio con los cielos y la tierra, se ha ido transformando y ha ido tomando diferentes cosas del mundo para renovar. Y uno de esos puntos se llama el mundo, la humanidad. El mundo, la humanidad ha sido transformado en todas sus riquezas y todas sus sabidurías. Y toda su sabiduría. Hace poco veía un posteo que subieron en Face, donde decía que el hombre se ha modernizado, pero que no solamente ha modernizado su vida, sino también todo lo que le rodea. Antes las casas eran de adobe, ahora son de concreto. Antes las calles eran empedradas y ahora son de asfalto hidráulico. Antes los carros eran jalados por caballos, ahora los carros siguen siendo caballos, pero horsepower, caballos de fuerza. Antes en las casas uno se calentaba con leña, con carbón. Antes, hay unos muy jóvenes que no se acordarán, pero antes nos bañábamos con combustibles. Ibas tú a la tienda, comprabas tu combustible, metías el combustible al boiler, prendías el cerillo, prendías el encendedor, prendías un pedazo de periódico y lo metías para que se prendiera el boiler, te metías a bañar y lo que alcanzara del boiler se metían 1 o 2 a bañar y salías corriendo y ya, se acabó el problema del baño. Ahora ya todo ha cambiado, hermano. Ahora algunos tienen estufas eléctricas a gas, aprietas un botoncito, giras la perilla y se enciende, ya no necesitas fósforos. Algunos tenemos boiler de paso, ya nada más abres la llave de la regadera y ¡fum!, te sale el agua caliente. Algunos tienen mini split en su casa, si hace frío, calorcito, si